Vamos a analizar hoy este estudio viendo que cada uno de los evangelistas enfatizó una de las 4 presentaciones preliminares del Mesías que aparecen en el Antiguo Testamento. Vamos a ver a cada uno de ellos. Mateo enfatizó su realeza, Lucas su humanidad, Juan su deidad, pero Marcos habla extensamente del carácter de siervo del Mesías. Así que nos vamos a centrar en el estudio de Marcos, en este gran evangelista que pudo plasmar todo lo que hace alusión al carácter de siervo del Mesías. Y la biografía de Cristo que hace Marcos constituye un testimonio incomparable del siervo más perfecto que jamás honró al planeta Tierra. O sea que, por más que hay muchos siervos en el presente y en todos los tiempos, vamos a ver cómo este gran evangelista Marcos lo pone como el incomparable siervo en la descripción verdadera del perfecto siervo. Y su ejemplo como siervo es el modelo para el nuestro. Como dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Así que vamos a ver cómo este gran siervo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, cómo está descrito. Vamos a ver cómo Marco estaba singularmente calificado para escribir acerca del siervo perfecto. Y lo vemos primero en un servicio de oración cuando Pedro fue milagrosamente liberado de la prisión. Su madre, una viuda, evidentemente, utilizaba su espaciosa casa como lugar de reuniones para los primeros creyentes de Jerusalén. Y eso lo puedes encontrar en Hechos capítulo 12, versículos 12 al 17. Vamos a tener que hacer un poco de historia para ver cómo él estuvo capacitado para poder describirlo al siervo. Más tarde Bernabé y Saulo visitaron Jerusalén en ocasión del hambre que había allí. Y luego regresaron a Antioquía de Siria llevando como acompañante a Marcos. Ese era aparentemente un aprendiz del oficio de evangelista. Él empezó a aprender a la par de su tío, diría yo primero. Luego lo vamos a ver con quién más. Marcos fue llevado por ellos, o sea, por el apóstol Pablo y por Bernabé, en su primer viaje misionero, y específicamente como su ayudante. Él comenzó así. Y bueno, vamos a ver cómo Marcos estaba aprendiendo a ser un siervo. Posteriormente abandonó a Pablo y a Bernabé por una causa no determinada en la Biblia y regresó a Antioquía. Y cuando Pablo y Bernabé estuvieron en desacuerdo en cuanto a llevar a Marcos una segunda vez, este partió con Bernabé y nada más se dice de él durante muchos años, hasta que Pablo le envía saludos desde Roma. Y qué hermoso que toda situación de conflicto que tuvieron entre ellos con el tiempo fue perdonada, solucionada y olvidada. Porque aquí vemos una reconciliación entre ambos, porque Pablo le envía saludos desde Roma y luego vuelve a pedir por él, que le iba a ser necesario en el ministerio. O sea, a pesar de haber discutido, de no haberse entendido en un comienzo, como muchas veces suele pasar en la viña del Señor, decimos, nos pasa de todo. Ya para esa fecha se había reconciliado, porque Marcos es ahora mencionado como colaborador de Pablo. Y por último, Pablo ruega a Timoteo, poco antes de su muerte, que traiga a Marcos, porque él decía, me es útil para el ministerio. Y Marcos había aprendido a servir con el gran apóstol, y Dios lo usó más tarde para escribir el Evangelio del siervo. Miren qué importante es esta enseñanza, hermanos. Miren si Marcos quedaba ofendido, porque no había habido entendimiento entre él y Pablo, porque quizás eran de carácter totalmente opuestos, quizás hacían chispa entre ambos, o vaya a saber qué situación de conflicto entre ellos que hizo que Marcos se separara y no quisiera participar de los otros viajes.
Pero qué hermoso es que él aprendió a servir con el gran apóstol. Luego cuando lo llaman, él no se hace el resentido. Vuelve. Y Dios lo usa poderosamente para poder escribir este maravilloso evangelio donde él lo describe al siervo. Marcos fue probablemente el hijo espiritual de Pedro, quizás en otro tiempo, pero él comenzó con Bernabé, con su tío. Y es casi seguro que dirigió su evangelio a los romanos mientras vivía en Roma, poco después de la muerte del apóstol. Y frecuentemente emplea términos latinos tales como centurión y legión, y apela a la mente latina al relatar las actividades y la obra de Cristo, siendo que los griegos estaban más interesados en las ideas de Cristo y los judíos en las profecías mesiánicas. Marcos presenta a Cristo a los romanos gentiles como el siervo que logra sus metas, como el siervo disciplinado que se niega a ser desviado, y como el siervo obediente, haciendo siempre la voluntad de su Padre. ¡Qué hermosas características! Un siervo que logra sus metas, un siervo disciplinado, un siervo que no quiere por nada ser desviado, y el siervo obediente a la voluntad del Padre. El tema del Evangelio apoya el propósito de Marcos, que era convencer a los romanos de que Jesucristo es la deidad, el Hijo de Dios. ¡Qué encomienda tan maravillosa! Poder apoyar el propósito de Marcos, este Evangelio, para convencer a los romanos de la deidad de Jesucristo, el Hijo de Dios, ya que muy pocos hablan de la deidad de Dios. Muchos hablan por separado de uno del otro, pero hablar de la deidad de Jesucristo con Dios, pocos son los que se atreven a hablar. Y la declaración central del Evangelio nos da un resumen sencillo porque dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ese es el versículo que ya al finalizar el estudio del siervo maravilloso que se humilló a sí mismo, ya todos tenemos que saberlo de memoria. Y ese es el sentido, que se nos grabe de tal forma que nosotros también actuemos como el siervo amado, que no venimos a esta tierra para ser servidos, sino que venimos a esta tierra para servir. Somos testigos de Dios, no estamos para servirnos a nosotros mismos. A nosotros nos sirven otros, y así es una cadena. Al estudiar Marcos con los otros evangelios, muestra el énfasis de Marcos sobre el carácter del siervo de Cristo de diferentes maneras. La palabra ministro, o ministró, o servir, o sirvió, se emplea más en Marcos que en Mateo o en Lucas. Y a la inversa, la palabra Señor se emplea solo 16 veces en Marcos, en comparación con 70 y 99 veces en Mateo y Lucas, respectivamente. O sea que Marcos no llama Señor a Jesús, sino solamente en los últimos 2 versículos de su evangelio. No hay, por ejemplo, la visita de los magos en su búsqueda real, ningún registro de genealogía. Es la obra del siervo, no su linaje, lo que importa en su libro. Tampoco se ocupa de la confusión en que puso Jesús a los doctores de teología en el templo, siendo solo un muchachito de 12 años. Marcos continuamente presenta a un siervo activo que siempre tiene trabajo que hacer. Y al estudiar a nuestro maravilloso siervo a través de los ojos de Marcos, podemos admirarlo y adorarlo de todo corazón realmente. Ahora vamos a ver cómo él lo presenta como el siervo divino, deseando demostrar a sus lectores romanos que el siervo por él descrito no es otro sino el Hijo de Dios. Marcos comienza diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y hemos de ver el servicio que Cristo rindió en función a lo que Él era. Más que un personaje notable que hacía cosas maravillosas, Él era el poderoso siervo de Jehová, el Hijo de Dios. Y en el bautismo de Cristo, el Padre reconoció este hecho
cuando dice, tú eres mi Hijo amado. Cristo mismo declaró que como Hijo tenía autoridad para perdonar pecados. Allí en San Marcos capítulo 2, versículo 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Tiene autoridad para perdonar pecados. También los demonios reconocieron su autoridad. En San Marcos capítulo 3, versículo 11 dice, y los espíritus inmundos, al verlo, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. En la cruz, el centurión exclamó, verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Recordemos que el centurión era un romano, y era propósito de Marcos que los romanos, o sea, los gentiles, supieran quién era de veras Cristo. Qué contraste tan grande, que la majestad de la condición de Hijo de Dios de Cristo aparezca colocada al lado de la humildad de su condición de siervo. ¿Cuánto destaca eso lo maravilloso de su carácter? Pero hay un lado práctico de esa verdad para todos nosotros llamados a ser siervos como Él. Nosotros también somos llamados hijos de Dios, como dice Romanos capítulo 8, versículo 14. Y tenemos una dignidad superior a cualquier cosa del mundo. El apóstol Juan se maravilla de esto cuando dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y luego Pablo también agrega, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si supiéramos, hermanos, realmente, o recordáramos lo que somos ante los ojos de Dios. Y a pesar de toda esa dignidad, también, hermanos, somos siervos y debemos tomar un lugar humilde tal como lo hizo el siervo perfecto. El énfasis de Marcos en Jesús como siervo se ve en la descripción que hace de él como obrero. Únicamente Marcos se refiere a Jesús como el carpintero. Y fue en ese oficio que Jesús invirtió gran parte de su vida terrenal. Tal vez por 15 años lo acompañó la sierra, lo acompañó el cepillo y quizás el martillo, todas esas fueron sus herramientas. Su ejemplo respaldará siempre la dignidad del trabajo honrado, por el ejemplo que dio el siervo perfecto frente a su mesa de carpintería, haciendo con destreza yuntas para los granjeros y mesas para las casas, hermanos. Qué hermoso que nosotros también, acá en la tierra, podamos tener un trabajo honrado y también hacer nuestras partes como obreros, como siervos, como empleados. Así como el siervo que también se destacó en su oficio de carpintero, trabajó con dignidad también. Así que no solamente vamos a ser siervos en la iglesia o en la calle o cuando estemos predicando o evangelizando, sino también tenemos que ser esos verdaderos siervos en los lugares de trabajo donde Dios nos encaja, donde Dios nos pone, nos ubica. Todo artesano es un siervo. Y en la mayoría de los casos trabajando para otro, y en todos los casos trabajando para un consumidor final. Y el buen trabajador, por tanto, tiene una actitud de preocupación por los demás y por sus necesidades. Y al trabajar para un empleador, tratará de hacer todo lo que se espera de él, aunque otros trabajadores no lo hagan. Hoy en día estamos en eso de que yo me contagio de mi compañero. Si mi compañero se queja, yo también me empiezo a quejar. Si mi compañero llega tarde, bueno, yo también llego tarde al trabajo. Si el otro trabaja pocas horas y el resto de las horas está haciendo tiempo para que pase, corran las horas, yo me contagio y hago lo mismo. Pero no, hermanos, tenemos que aprender de Jesucristo, que como carpintero en su oficio, Él también fue eficiente. Él también trabajó de forma honrada, con distinción. Los cristianos tenemos que trabajar con distinción. Hay mucha injusticia en el presente y siempre, en todos los tiempos.
Pero aún así, el Señor conoce nuestras situaciones y Él sabe en qué momento nos va a remover de cargos, nos va a promover, y si no nos quiere promover, quizás sea mejor así. Porque ¿qué sabemos? ¿Cómo seremos si el Señor nos promueve a cargos altos? ¿Cómo nos transformamos? Todos nos conocemos en el presente cuando estamos en cargos bajos, pero cuando el Señor te quiera promover a esos lugares altos, ¿cómo será tu vida? Entonces muchas veces hay que darles gracias al Señor, porque si hemos estado clamando, ayunando, pidiendo, orando, y el Señor nos sigue manteniendo en ese lugar, es por algo, hermanos. Quizás es para resguardar nuestra salvación, porque nosotros no sabemos, capaz que son áreas contaminadas, con personas muy contaminadas, y el Señor no quiere que nos contaminemos. El Señor más que nunca, Él ya viene pronto, quiere que nosotros estemos guardando nuestras vestiduras, más allá de quizás tener un mejor sueldo, para estar más cómodo. A todos nos gusta estar bien en la tierra y con un sueldo que nos alcance y que no tengamos que pasar necesidad. Pero aún así, con lo poco o con lo mucho, tenemos que ser agradecidos, porque no sabemos de qué situaciones el Señor nos está privando. Porque a veces sabemos vivir en humildad cuando tenemos poco, pero cuando el Señor empieza a poner y a poner, hay muchas historias de personas que han terminado siendo un desastre, cuando el Señor sí le dio bendiciones y grandes bendiciones, y terminaron alejándose de Dios y después siendo apóstatas incluso. Así que, hermanos, mejor gloriémonos y agradezcamos con nuestra situación presente. Si el Señor nos quiere llevar a más, que Él sea glorificado en esas situaciones. Volvamos a lo que estábamos hablando recién. Muchos griegos y romanos creían que el trabajo manual era solo para los esclavos. Y Jesús desmintió ese falso concepto. Cuando Jesús dejó su banco de carpintero y se convirtió en profeta y maestro, dio a la esfera profesional la misma dignidad que antes había dado al banco de artesano, hermanos. Y para él la diferencia entre el trabajo de un obrero y el de un profesional es de llamamiento, no de calidad. Y en ambos, él fue el siervo que hacía su trabajo a la perfección, en ambos, como el carpintero o como profeta y maestro. Él es el ejemplo para nosotros. Él practicó mediante el servicio todo lo que predicó a sus discípulos. Y luego vamos a ver también el siervo modelo, porque dice Marcos capítulo 10, 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y el escenario de esa declaración es digno de atención, hermanos. Jesús estaba dirigiéndose a Jerusalén. Acababa de decir a los discípulos por tercera vez que sería condenado a muerte por los judíos y que sería entregado a los gentiles, escarnecido, escupido, azotado y muerto, y que 3 días después resucitaría de entre los muertos. Jacobo y Juan, los 2 hermanos, obviamente no le estaban prestando atención. Le estaban pidiendo los 2 puestos más importantes en el reino, que ellos pensaban sería inmediatamente establecido. Ellos pensaban que con solo pedirle a Jesús, ya el Señor sí lo iba a poner a la derecha y a la izquierda. Pero Jesús los exhorta gentilmente diciéndoles que estaban pidiendo algo que a Jesús no le era dado dar, ya que eso lo decide el Padre. Y los otros discípulos, quienes probablemente pensaban igual que Jacobo y Juan, se indignaron contra esos hermanos. Les sorprendía el que se hubieran atrevido a pedir semejante cosa. Pero Jesús conocía sus pensamientos y los reunió para explicarles uno de los principios más importantes del discipulado cristiano. Me gustaría que leyéramos Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45. Mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Les recordó que entre los gentiles los más importantes eran quienes tenían y ejercían mayor autoridad sobre los demás. Pero, hay un pero,
que eso sería completamente diferente entre sus discípulos. El mayor de todos sería el siervo de los demás. Jesús se refirió a su propia vida como el más perfecto ejemplo del verdadero discipulado. Su gran propósito al venir a la tierra, o sea, su único propósito en la vida, no era el ser servido por los demás, sino servirles a ellos. Él estaba libre de cualquier interés propio egoísta. Esa no era una idea popular en el año 30 después de Cristo, ni tampoco lo es hoy. Pero el Señor Jesucristo lo llamó la verdadera esencia del discipulado. Servir a los demás es la base de la regla de oro, que dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Eso se encuentra en Lucas capítulo 6, versículo 31. Yo estoy entre vosotros como el que sirve, dijo Jesús. Y prácticamente toda la obra de Cristo se concentró en el servicio a los demás. Su carácter manso y gentil desentonaba con la arrogancia de una sociedad construida sobre el poder. ¿Y que nosotros nos quejamos que estamos en tiempos peores? Nunca podemos decir que los tiempos de antes fueron mejores que los de ahora, porque todos los tiempos tuvieron sus situaciones difíciles. Y aquí vemos cómo Jesucristo desentonaba con la arrogancia de una sociedad que lo único que le importaba era el poder. Y nosotros también, hermanos, tenemos que ser desentonadores. No tenemos que estar entonados con el mundo, con la gente, con el sistema. Tenemos que ser diferentes, hermanos, en todo sentido. Él les dijo a sus discípulos: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No nos enojemos tanto con las injusticias. Aprendamos, hermanos, que en este mundo lo único que al ser humano le importa es el poder, riqueza, éxito, popularidad. Es lo único que le importa al ser humano acá en la tierra. El problema está en que casi nadie quiere aprender. Y estamos demasiado ocupados tratando de subir cada vez más arriba en la escalera de los valores mundanos. El egoísmo se observa ya desde los bebitos. Fíjense en ustedes cuando hay dos bebés juntitos. Están disputándose un mismo juguete, porque los dos quieren ese juguete. Y cuando son más grandecitos también todo es mío, 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 y no quieren compartir nada. Porque ya desde pequeño se trae eso en el corazón. Esa esencia de pecado, de egoísmo se la trae en el corazón, desde la cuna, como se dice. Y en nuestra cultura se nos ha enseñado a esperar que sean los demás quienes nos sirven. Y nuestros padres deben consentirnos, nuestros maestros aprobarnos y nuestros semejantes reconocernos. O cuántas veces también las personas abandonan su iglesia a no recibir quizás el reconocimiento que creen merecer. Pero fíjense, Marcos comenzó siendo ayudante y el Señor lo fue promoviendo. Lo que pasa es que nosotros a veces queremos que los hombres nos promuevan. Entonces ahí vienen las desilusiones, pero el Señor es justo. Si el hombre no te promueve, en algún tiempo, momento y ocasión, Dios te va a promover. Ojalá tomáramos en serio las palabras de Jesús y la viviéramos realmente. Y el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, dice Marcos capítulo 10, versículo 43. Jean Elliot, que fue un gran misionero en las selvas del oriente ecuatoriano, fue martirizado y muerto él cuando trataba de llevar el evangelio a los indios aucas. Tenía una definición de lo que es ser un misionero, y él dijo: los misioneros no son sino una pila de don nadies tratando de exaltar a alguien. Y él había captado realmente la esencia de lo que significa ser un siervo desde el punto de vista bíblico. Ahora, el Evangelio según San Marcos puede considerarse como la descripción de Jesús, el siervo perfecto, como dijimos. Y como ocurre con cualquier buena pintura, cuanto más minuciosamente se la estudia, empezamos a apreciar detalles que quizás de primera vista no lo encontramos. Pero empezamos a ver un cuadro y empezamos: había estado escondido esto. Cuando nosotros empezamos a analizar una pintura o cosas, vamos a empezar a ver minuciosamente detalles y estilos, cosas que quizás a simple vista no se la ven. Pero en los caminos del Señor a veces tenemos que ser detallistas. Consideremos algunos de los hermosos detalles que menciona el evangelista. Por ejemplo, Cristo fue un siervo con una misión. Y yo no creo que tú seas una sierva o un siervo sin misión. No hay siervo sin misión.
Todos los siervos tienen una misión acá en la tierra. Él sabía perfectamente lo que hacía y al público le predicaba el Evangelio. En San Marcos capítulo 4, versículo 1, dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Luego, a los discípulos le hizo el llamado a seguirlo. Eso lo tenemos en San Marcos capítulo 1, versículo 17 y 18, dice así: y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. A los judíos en la sinagoga los enseñó con autoridad. En este mismo capítulo y versículo 22 dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Y luego al endemoniado lo sanó en el acto. Versículo 23 dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y también vemos cómo a los enfermos le devolvió la salud. Versículo de este mismo capítulo primero, desde el versículo 30, dice: y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque les reconocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Todo eso correspondía con la parte de su trabajo como siervo en el logro de su misión. Fue también un siervo diligente, como acabamos de leer, que dice que levantándose muy de mañana, siendo ahí muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¡Qué maravilla! El Señor, después que hacía la obra, no se relajaba, sino que Él se ponía a orar para fortalecerse, porque a veces cuando hermano se libera y se sana y se ministra y se predica y se evangeliza y se trabaja, uno queda decaído, ¿no?, con las fuerzas un poco agotadas. Entonces él necesitaba volver a recuperar sus energías espirituales y se conectaba con su Padre. Él consideraba que era muy conveniente perder sueño para cumplir con su tarea. Era él diligente y guardaba equilibrio con su comprensión de la necesidad de descanso también. Él sí trabajaba, pero también descansaba. Había un equilibrio en su vida. Y cuando en cierta ocasión Jesús y sus discípulos habían estado trabajando duro, en el momento apropiado les recomendó retirarse durante cierto tiempo para, como dijimos recién, recargar sus baterías físicas, mentales y espirituales. Cuando le dice el Señor: venid vosotros aparte y descansad un poco. La labor de siervo del Señor también se caracterizó por la compasión y por la misericordia. Dice que vino a él un leproso, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y al ver a la multitud sin pastor, tuvo compasión de ellos. El amor ha sido siempre uno de los grandes motivadores del servicio, y Jesús amó como nadie jamás lo había hecho antes. Cuando una gran multitud había estado siguiéndole durante 3 días también, sin comer nada, su compasión se puso de nuevo de manifiesto al darles de comer. Ese amor, sin embargo, jamás pasó por alto el pecado en la vida de quienes le escuchaban. Llamó a los fariseos y escribas, como los llamó, hipócritas. Le mostró que sus corazones estaban alejados de Dios y que su adoración de nada servía. Por lo tanto, el siervo enseña con amor, pero también exhorta. Marcos se preocupó por señalar la excelencia de todo lo que hacía el Señor. Después de sanar al sordomudo, las personas estaban totalmente maravilladas y reconocían que lo habían hecho todo bien. También deberíamos esforzarnos
por lograr la excelencia observada en el Señor Jesucristo. La fe fue otra de las características de nuestro Salvador. Durante una tormenta, cuando los discípulos eran presos del horror, pensando que se ahogarían, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y el gran siervo estaba descansando en la fe de que un poderoso Dios lo tenía todo bajo su control. Y cuando la tormenta cesó, se calmó, por las palabras de Cristo, este se dirigió a sus ahora calmados ya discípulos, porque al principio no estaban nada de calmados, sino estaban asustados, desesperados, y les dijo: ¿cómo? ¿No tenéis fe? Acababan de presenciar un ejemplo inolvidable de confianza en el Padre. Y debemos pedir al Señor, como los discípulos lo hicieron en cierta ocasión: aumentanos la fe. Otro detalle en la descripción de Cristo es su deseo de servir a todas las personas. Hasta una mujer gentil de ascendencia siro-fenicia pidió y recibió sanidad para su hija poseída de demonios. A diferencia de los fariseos, Jesús amaba y servía a todos los que estaban en contacto con Él. Y todo verdadero siervo debe ser como Él. Él ordenó a su discípulo ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marco, más que los otros evangelistas, describe los acontecimientos de la redención. La razón es que la redención en el Evangelio según San Marco es la obra del siervo. El Hijo del Hombre vino para dar su vida en rescate por muchos. La obra más grande del más grande siervo fue redimir al hombre de la esclavitud del pecado. Y el Evangelio según San Marcos vincula directamente los sufrimientos de Cristo en la cruz con Isaías 53, y que constituye una profecía acerca del siervo sufriente. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Solo Marcos establece esa conexión. Luego el gran grito de abandono del Mesías: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Relaciona su sufrimiento con el Salmo 22:1, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ese es otro de los pasajes centrales del Antiguo Testamento en cuanto a los sufrimientos de Cristo. La senda del siervo fue una senda de sufrimientos, hermanos. Fue así como realizó su obra y aseguró nuestra redención mediante el dolor. Nosotros no podemos hacer su obra redentora, no importa cuánto suframos, pero sí podemos ser estimulados por su actitud y su conducta en su sufrimiento. Nos tenemos que estimular, hermanos. Pedro desarrolló este tema en cuanto a los esclavos, en el sentido literal, y en cuanto a los siervos o esclavos de Cristo, dijo lo siguiente: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno sufre molestias padeciendo injustamente, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Durante siglos los maltratados siervos de Dios han encontrado valor en el ejemplo del siervo sufriente y han recibido fuerzas para sobrellevar situaciones difíciles al verse perseguidos por causa de su nombre. Porque ¿qué son, después de todo, los sufrimientos del presente a la luz del Calvario? Pedro sigue exhortándonos al decir: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, para no vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Marcos, entonces, hermanos, nos ha dado el mejor de todos los modelos de siervo. No podemos menos que ser enriquecidos al examinar a qué vino, no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús dijo:
yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Estás aquí en la tierra para servir? Entonces, sigue las pisadas de Jesucristo, motiva tu vida, alienta tu vida, sea cual fuera tu situación que estés atravesando. Eso es para que no nos encariñemos con el mundo, hermano, porque el mundo con todas sus cosas pasa. Pero si el mundo nos ofrece muchas cosas buenas, nos vamos a echar raíz, vamos a encariñarnos y va a ser muy difícil irnos en el rapto. El siervo tiene puesto la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tiene puesta su mirada en el ejemplo de Jesucristo, un siervo sufriente. Y muy sufriente, hermanos. Un siervo que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dios te bendiga, querido siervo, querida sierva amada. Dios ministre tu espíritu, tu corazón. Tu ministerio sea prosperado en el modelo y en el ejemplo del verdadero siervo. Que nunca trates de entronizarte como amo, como Señor, sino dar las enseñanzas del siervo que se humilló a sí mismo. Porque ese es el ejemplo que dejó Jesucristo. No podemos seguir otro modelo, otro ejemplo. Porque entonces, hermanos, no estaríamos siguiendo las pisadas de Jesucristo. Y si no estamos siguiendo las pisadas de Jesucristo, ¿de quiénes son las pisadas que estamos siguiendo el ejemplo? Hay dos caminos, no hay otro. El camino recto, que es el camino con dificultades, donde el Señor dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Entonces es un camino de esfuerzo, pero el final es la vida eterna. Y si no, tienes el otro camino, que es el ancho, y dice que van muchos por ese camino. Es un camino de diversión, por eso son muchos los que van, porque son pocos los que quieren pagar el precio del dolor. Pero, ¿cuál es su fin? Su fin es camino de muerte. Te espera el infierno si vas por ese camino. Y si Jesucristo viene a buscar a su amada esposa, que viene pronto, no te vas a ir con Él. Entonces, quizás estás escuchando allí en las últimas de tu vida, cuando dice, ya no tengo fuerzas para pelear ni para seguir adelante, nadie me comprende. Apóyate en el siervo humillado, en el siervo sufriente. Lee Marcos y vas a encontrar la esencia del carácter del siervo. Entonces tu corazón se va a contentar, vas a empezar a verte de otra forma, a ti y al prójimo. Vas a empezar a llenarte del amor del siervo. Vamos a encomendarnos en las manos de nuestro Dios para cerrar este espacio.